conversamos con dos funcionarios del órgano judicial. Está con nosotros la licenciada Sandra Luz Chica Bautista, ella es magistrada de Cámara de lo Penal en Santa Tecla y también se hace acompañar del licenciado José Manuel Chávez López, juez de lo laboral en San Salvador. Con ellos hemos coincidido para conversar un poco sobre la activación del proceso de la elección de 5 magistrados propietarios y 5 suplentes en la Honorable Corte Suprema de Justicia para el mes de febrero. Qué gusto saludarle, licenciada, bienvenida al programa. Bienvenido, muchas gracias, José Luis. Es un gusto estar aquí en este espacio contigo y con tus televidentes. Bienvenido. Licenciado Chávez, qué gusto. Gracias, José Luis, es un gusto para mí estar en este canal, ¿verdad?, con la teleaudiencia. Licenciada Sandra Luz Chicas, ¿cómo es este proceso para la elección de estos 5 magistrados, que es a mitad de término, y el relevo que va a haber con los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia con sus diferentes salas? Sí, José Luis, el 5 de enero de este año, el Consejo Nacional de la Judicatura emitió una convocatoria, un comunicado común, tanto para la elección o para la selección de los que van a ser los 15 personas, los 15 candidatos por vía del CNJ, el Consejo Nacional de la Judicatura, como por los requisitos y condiciones para lo que va a ser la elección a través de la FEDAES, ¿verdad? En este comunicado, el Consejo Nacional de la Judicatura hace del conocimiento a la comunidad jurídica cuáles son los presupuestos, cuáles son los requisitos y los tiempos, ¿verdad?, que se tienen que presentar. Entonces, ahí nos hace todo, o hace a todos, nos informa a todos los requisitos de idoneidad, de los requisitos de determinadas credenciales para poder las FEDAES, las diferentes asociaciones, sí, seguir y iniciar el trámite, cómo presentar los atestados ante el Consejo Nacional de la Judicatura en esa publicación previa que hizo el Consejo Nacional de la Judicatura sobre cuáles son las personas que pueden ser elegibles dentro de todo ese padrón de abogados que tiene el país. ¿Por qué es importante participar y el valor que tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia para cualquier funcionario del órgano judicial o abogado del país? En este momento considero de que la Corte Suprema de Justicia está haciendo malas cosas, ¿verdad? Y es necesario que descienda a los empleados judiciales en una forma de ayuda, de que reconozca que ahí están. Es necesario también, es necesario que se interese por la dignidad de una carrera judicial. Es necesario también que administre una pronta y cumplida justicia a nivel de la sala. No lo está haciendo y por eso esa importancia, José Luis, que yo detecté en aquel momento no ha cambiado, y por eso digo, es válida todavía mi intención de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y le digo a la comunidad jurídica que si caso llegara a ser magistrado, va a ganar mucho la comunidad jurídica. Algo de lo que han sido las últimas 2 décadas, vamos a decir, a la Corte Suprema de Justicia han llegado mujeres, ¿verdad?, que se han abierto espacio y que han hecho protagonismo. Definitivamente las mujeres nos ha costado mucho poder ir ascendiendo en los diferentes cargos donde ha sido como una hegemonía del hombre, pero que debo de reconocer que en los últimos tiempos cada vez ha habido un avance. Antes la mujer se quedaba en casa y no se preparaba, pues ahora la mujer tiene todo el derecho a prepararse y ¿por qué no aspirar a un cargo de esta naturaleza, siempre y cuando tenga las credenciales, no por el hecho de ser mujer, sino por tener las credenciales? Entonces, bajo esa perspectiva, hay muchas mujeres que se están preparando, hay muchas mujeres calificadas, ¿verdad?, para poder aspirar a ese cargo. Un desafío que alguna abogada, alguna funcionaria de justicia puede tomar y decir, yo puedo transformar esto que considero que puede evolucionar y se puede actualizar. Sí, por supuesto, de que hay muchos desafíos en la Corte Suprema. No podemos decir que todo está acabado, que todo está perfecto, que todo está hecho. Creo que han habido avances significativos, pero siempre podemos perfeccionar, siempre podemos reinventar, siempre podemos hacer una reingeniería. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de la modernización de la Corte Suprema de Justicia. Con esto del COVID, de este virus, esta pandemia, a todos nos agarró por asalto, ¿no? Entonces muchas veces no estamos preparados ante eso. Entonces, ¿cuáles pueden ser de los desafíos? La tecnologización, la digitalización, ¿verdad? La modernización de la Corte Suprema de Justicia, que no solamente se centralice en la capital, ¿verdad?, sino que esa modernización llegue a todos los espacios.
Definitivamente también hay otros temas que parecieran que son trillados, pero definitivamente no lo son, ¿verdad? Siempre tienen vigencia. Le voy a mencionar uno, el tema de la independencia judicial, ¿verdad? El tema de los procesos disciplinarios. Hay mucho por hacer en la Corte Suprema de Justicia, retos que si los 15 magistrados unen filas, ¿verdad?, cierran filas, pudiera haber un cambio, no solo generacional, sino un cambio en la toma de decisiones, ¿verdad?, de esta naturaleza. ¿Por qué cree usted que el órgano judicial tiene un desafío o tiene una deuda con la población en donde algunas personas descalifican resoluciones controversiales y siguen aspirando que la justicia en este país sea equitativa? Bueno, la verdad es que, como dije al principio, el problema está ahí. Decía Sandra, bueno, hay 15 magistrados y la unificación de criterios, pero aquí creo yo que cabe hablar sobre la independencia judicial. Pero yo concibo en lo que he andado hablando, en mis aspiraciones, en mi objetivo, yo hablo de un órgano con carácter, un órgano judicial con carácter, con fuerza, de modo tal, José Luis, que no se esté sujeto a presiones, a factores externos, porque eso es lo que ha pasado todo el tiempo. Todo el tiempo ha obedecido a factores externos y por eso la independencia judicial no se ha dado aquí. Por eso, porque siempre ha estado sometida la Corte Suprema de Justicia a estos factores. Existe ahora una iniciativa de estudiar por notables abogados, bajo la conducción del señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, reformas a la Constitución. Para algunos tenemos una Constitución que ya cumplió un periodo y se está incluso considerando la oportunidad que estas elecciones de segundo grado puedan abrirse a la población, que no solamente sea algo selectivo para los diputados. ¿Se puede someter a una reforma constitucional la elección de magistrados? Sí, Pío, la Constitución, recuerde de que conforma la voluntad del soberano, que es la voluntad del popular, ¿no? Yo no soy de las que pudiera en principio decir necesariamente de que la controversia, si se abre esa discusión a reformas o no reformas. De hecho, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos ha tenido pocas reformas y ha tenido esa capacidad de mantenerse en el tiempo, ¿verdad? Obviamente la evolución de la sociedad va cambiando. Nuestra sociedad de ahorita no es la misma de hace de 100 años y obviamente hay nuevas necesidades y yo no me opondría eventualmente a una revisión. Si usted me pregunta un ejemplo, solo como a nivel de ejemplo, a mi gusto me hubiese gustado que en la Constitución estuviese regulado ahorita que por el Consejo Nacional de la Judicatura todos aquellos que ya formamos parte de lo que es el órgano judicial pudiéramos aspirar por esa vía sin tener que irnos a elecciones. Eso no está así ahorita regulado en nuestra Constitución, no está así. Entonces, que en el CNJ todos los que ya somos jueces y magistrados fuera por esa vía sin tener que ir a elecciones, me explico. Y el abogado en el libre ejercicio que se fuese a elecciones. ¿Por qué? Porque usted se puede llegar a un momento determinado que como juez, si se va por la vía de las elecciones, puede haber un tema de conflicto de intereses en cuanto de que los abogados van a tener que votar. Me explico, esa situación. Me parece que pudiera ser, o al menos pensarse, ese rediseño. Pero en principio, hay algunos que hablan sobre el tema de las cláusulas pétreas, ¿verdad? Que es un tema debatible y objeto de controversia, ¿no? A favor y en contra. Pero en principio el diseño constitucional ahí lo tenemos. Para mí por ahorita nos ha funcionado. Yo creo que no se trata tanto del diseño, sino de respetar. O sea, de que no sea manipulado, de que no sea tergiversado y que no prevalezcan los intereses. Por ejemplo, en la elección de Estados Unidos, usted ve que el presidente de la República propone a un candidato y el Congreso lo sienta y pasan semanas hablando sobre el aborto, hablando sobre, ¿qué le puedo decir?,
para conocer cuáles son las diferentes corrientes del pensamiento jurídico de este candidato y verle su idoneidad, verle su calidad, verle su perfil, me explico. Entonces, yo creo que no es tanto el problema de que si lo cambiamos o no, sino que se respete cuál fue el espíritu del constituyente al momento de crear. Si se respetara, y no voy a poner a esta persona por su idoneidad, porque está calificado, porque tiene las credenciales académicas, porque tiene experiencia laboral, que no es lo mismo, ¿verdad? Una cosa es que yo tenga 30 años de estar o 25 años de estar en el órgano judicial, y otra cosa es que usted haya sido un académico, que obviamente confluye, ¿verdad? La parte académica le ayuda en un momento determinado en sus resoluciones, que usted haya dado un aporte con publicaciones para la comunidad jurídica. ¿Siente seguro con todos los filtros que hay ahorita en este proceso de elección y qué tan democrático puede ser que sea real que en esta tercera vez que usted está con aspiraciones pueda alcanzar su objetivo, licenciado? Sí hay un desencanto en el abogado y te dice, ¿para qué voy a ir a votar si salen eligiendo a otros? Porque no está en ellos la voluntad. Y hay un desencanto y porque se han dado, y recordamos a la presidenta cuando llamaron a una casa presidencial para elegir a los 5, se ha dado eso. Mauricio Funes Cartagena. Se ha dado eso y hay temor de que se repita esto. Por eso ese es el problema que existe. Por eso nos cuesta a los que andamos en esto decirle, mire, vaya hombre, vaya, yo les digo, mire, nada pierde, vayan a aprobar, nada pierden, pero van a ganar, ganan mucho si votan por pero esfuércense, o sea, de un momento de su tiempo, dedíquenlo a ir a votar. Como decía Sandra, si somos como 40,000 abogados, ¿y cuántos van a votar? Como 3 a 4,000, por eso mismo, y estoy de acuerdo, me parece bien el ejemplo, estoy de acuerdo con la colega Sandra, en cuanto al deber ser de cómo debería elegirse. Vea, claro, para eso pues también había que cambiar el consejo de la judicatura. ¿Resuelve usted esa controversia, licenciada Sandra, cuando hay resoluciones que a una parte molestan, afectan, y hay otra parte que restituye sus derechos al alcanzar la justicia? A ver, ahí hay que distinguir dos aspectos. Número uno, desde el momento que es juez, y que un caso, desde el momento que es un juez o una jueza, y un caso se somete ante un juzgado, sabemos de antemano ahí que va a tener que haber un ganador y un perdedor. O sea, a alguien que se le va a dar la razón y a alguien que se le va a decir, usted no está en la razón. He allí la necesidad de implementar salidas alternas. Por ejemplo, si usted y yo tenemos una controversia, ¿verdad?, por X circunstancia, podemos llegar a un acuerdo conciliatorio, que es lo que hacen, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, que tratan de sacar salidas alternas, y es bien mínimo el número de casos que llegan al juicio final. ¿Me explico? Ahora bien, eso sería la primera parte. Sería de potenciar que nuestro país y las instituciones que están involucradas traten de buscar y apostarle a las salidas alternas, conciliaciones en el ámbito penal, suspensión condicional del procedimiento a prueba, procedimientos abreviados, criterios de oportunidad para si el caso es de poca monta, etcétera. O sea, tratar de descongestionar el sistema por casos que tal vez no amerita apostarle llegar y un desgaste de recursos, de tiempo personal. Ahora bien, hay un cierto número de delitos en el ámbito penal que obviamente el bien jurídico, el interés está más comprometido, y al final el juez va a tener que decir, estas son las pruebas, por ejemplo, en contra del acusado, y estas son las pruebas que pudieran impugnar a la víctima, que la víctima no es creíble. Entonces el juez, en esa controversia entre el fiscal y la defensa, y tomando en cuenta las pruebas, va a tener que hacer una valoración, y al final va a tener que decirle, usted tiene la razón o usted tiene la razón. Me explico, no puede ser, es bien difícil poder decir ambos tienen la razón y se vayan contentos. Pero somos una sociedad cambiando, donde a veces tenemos que aprender y a veces tenemos que desaprender lo aprendido para poder enfrentar a las nuevas leyes que se nos han presentado con nuevos conocimientos. Por ejemplo,
cursos ahora de prueba electrónica, ¿verdad? Medidas cautelares en temas... El habeas data. El habeas data, que pues, lo tenemos, ¿verdad? Entonces, todo eso necesita una constante capacitación del juez. La de la Corte Suprema de Justicia, en paralelo con un juzgado laboral, con una Cámara de lo Penal, ¿cuál es? En la Corte tenemos 5 salas y tenemos los juzgados especializados, ya sea de lo penal o lo laboral. El punto es el siguiente, ¿se está preparado para ese tipo de trabajo? Siempre hay maneras de cómo seguirse preparando. La verdad es que estamos en algunos tribunales, no todos, por ejemplo, los tribunales de la ley, del LEI, están colapsados de tanto trabajo, ¿verdad? Entonces ahora hay una propuesta de reformar y crear más tribunales porque se necesita darle respuesta a todas estas demandas. Hay algunas salas, por ejemplo, no sé si usted se enteró que con la entrada de la ley de lo contencioso administrativo, con el tema de la LPA, la sala de lo contencioso estaba colapsada de trabajo. Ahora ya tenemos tribunales de lo contencioso. Entonces, hay determinadas áreas, José Luis, que necesitan enfrentarse, darles una mayor respuesta. Hay otras que van trabajando bien, pero por ejemplo, uno de los temas es el mapa judicial. Hay tribunales en nuestro país que tienen poca carga laboral. Y tal vez, por ejemplo, usted es juez de tercera categoría, yo soy juez de tercera categoría, pero tal vez en el lado donde usted está llega mucho trabajo y donde yo estoy, poco trabajo. Entonces, hay que seguir trabajando y reinventarse para poder darle respuesta, como concretamente lo que usted me preguntaba. En la Corte Suprema hay determinadas salas que tienen excesiva, por ejemplo, ahorita la Sala de lo Constitucional, con el tema del COVID, los habeas corpus se les dispararon increíblemente. No habilitaron estos medios electrónicos para Y notificaciones. entonces ahora nos hemos tenido que modernizar, usar todos los medios electrónicos y tecnológicos para poder dar respuesta y poder no poner en riesgo a las partes y a los jueces para esta respuesta. Pero esto del aborto, hay un debate, las 4 causales, se resiste a poder tomarse una decisión sobre ello. El matrimonio de personas del mismo sexo. Vemos que ahora en estas elecciones para diputados va un candidato que es representativo de la comunidad LGTBI, es activista, abiertamente ha asumido una sexualidad, y en el pasado tuvimos una persona que se declaró HSH, hombre que tiene sexo con hombre, y fue alcalde en un municipio que pertenece a la diáspora en la Unión, y hablaba abiertamente de lo que era el VIH-Sida, pero de pronto hoy vuelven esos temas recurrentes donde uno se pone a pensar si estamos preparados como país para tener una discusión jurídica. Costa Rica ya lo hizo, Costa Rica ya lo aprobó, México lo hizo, México lo aprobó, y de pronto nos están mirando a nosotros diferente porque somos como de los 2 únicos países en Latinoamérica que todavía no tenemos una jurisprudencia en esa materia. Mira, yo creo que juega mucho un poco la cultura en esto. Yo sí creo que sí se puede discutir. Estamos preparados para discutir sobre esos temas y que para discutirlos, su procedencia, ¿verdad?, en la adopción o no, si adoptamos unos temas, no obstante que sí, sí me he dado cuenta de los candidatos estos, pero sin que yo comparta, si esté de acuerdo, pues cada quien es libre de expresarlo, ¿vale? Y en ese sentido mucho se habla de la igualdad, que está reconocida en la Constitución, el principio de igualdad y de la libertad de pensar. Que como tenemos estos principios muy arraigados nosotros aquí. Conservador, sí, un país muy conservador. Tenemos arraigados. Y por eso yo creo que por eso quizás sería bueno que se sometiera, que fuera una discusión libre. Un plebiscito. Pero sin perder eso que tenemos arraigado. Que es machista, ha ido entendiendo y ha ido culturizándose sobre el respeto a la ley libre de violencia de la mujer. Sí. Que cada vez es menos, o por lo menos hay un nivel de denuncia
Sí, definitivamente hemos tenido conductas misóginas, ¿verdad?, donde ha habido ataque a la mujer, y pues en el pasado hay experiencias muy negativas, pero con la creación de nuestro país de los tribunales de la ley y con la entrada en vigencia de la ley, creo de que hemos dado un paso significativo, ¿verdad?, para el reconocimiento y el respeto. La mujer a nivel internacional está catalogada, al igual que la niñez, como una categoría vulnerable. Entonces tenemos una serie de instrumentos, las reglas hay una serie de normativa alrededor en donde protege a los derechos de la mujer, y eso yo debo reconocer que ha habido un avance significativo, ¿verdad? No solo por la creación, no solo por la entrada, sino por la jurisprudencia que ya empezó a emitirse, no solo de los tribunales especializados en esta materia, sino de la misma sala de lo penal, protegiendo los derechos de la mujer. ¿Está más segura la mujer ahora con esta ley? Bueno, eso de que esté más segura, usted me está hablando de un ámbito, no sé si me pregunta el ámbito jurídico. Sí, pues no tiene, obviamente tiene un marco, puedo decir que sí, no podría decir que no. Ahora, eso no es lo único, hay que crear una infraestructura, una policía especializada en esa área. Tenemos el ISDEMU que por lo menos pero la hay denuncia y acompañamiento a las víctimas. Pero le falta todavía, no es un tema presupuestario, le falta todavía toda una estructura para que pueda consolidarse y que realmente llegue no solo aquí a la capital, porque ¿cuántos lugares tenemos de ISDEMU? Entonces, para que esto se potencie a nivel nacional. Cada vez que hay elecciones y cada vez que vamos pasando con años, debemos de irle apostando no solo a una actitud positiva, no solo a ejercer los derechos que cada quien pueda tener para el momento de ir a votar por su candidato preferido, por el perfil que cumple, ¿verdad? Sí. Sino que confiar también que no solo la sociedad ejerce un control como soberano que es, sino que también haya un replanteamiento de quiénes, ahora la pregunta es, ¿quiénes tienen la decisión? La tienen los señores diputados, ¿verdad? Sí. La tienen, y obviamente en el deber ser, ellos están representando al pueblo. Claro. Y acuérdense que esto hay una oxigenación cada 3 años. Ese es el sistema que tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos una triangulación, véase usted. Por un lado está el tema de la soberanía, que está en las manos del pueblo. La soberanía se la entrega a los señores diputados. Es como que yo, ciudadana mortal, le diga, mire, señor diputado, voto por usted porque usted va a ser mi representante ahí en la asamblea, ¿verdad? Esa es la idea teórica en la Constitución. Entonces la triangulación es la soberanía que está en manos del pueblo, el pueblo se le entrega a sus representantes que son los diputados y ellos tienen esta elección de segundo grado. ¿En qué sentido? Cada 3 años hay una renovación de las salas. Sí. Precisamente, salen 5 y entran 5, tomando en cuenta también los suplentes, los otros 5. Entonces, esta elección es porque esta legitimación, óigase bien, legitimación política, que no es interés político. Interés político es otra cosa. Legitimación política es porque el diseño en nuestra Constitución es que el pueblo elige a sus diputados para que los diputados a su vez nombren a sus representantes en determinados órganos, en este caso en la elección de segundo grado. Entonces no podemos ponernos en una actitud pesimista que porque se ha hecho malo todo atrás, un ejemplo, se va a seguir siendo todo mal. No, toda sociedad tiene que irle apostando de que estamos en un sistema de pesos y contrapesos. Claro.